Yo os quería dar un poco una visión de dónde viene todo esto, más que del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, porque claro, pues sois jóvenes y probablemente muchas cosas que a nosotros nos parecen evidentes, pues a lo mejor para vosotros no lo son tanto, no las conocéis con tanta profundidad como los que llevamos ya algún tiempo recorriendo este camino, ¿no? Yo quisiera empezar, y no voy a juzgar si la botella está medio llena o medio vacía después de la cumbre de París, porque creo que efectivamente, como ha dicho Floren, hay argumentos para verla medio llena y hay argumentos para verla medio vacía, ¿no? Bueno, voy a empezar en la cumbre de Copenhague porque creo que marca un punto de inflexión en el que cambian muchas cosas, probablemente para el futuro de la humanidad y probablemente no para bien, ¿no? En la cumbre de Copenhague la cumbre de Copenhague fue en el año 2009, fue el resultado de un proceso que empieza en el año 92, en el año 1992, en la cumbre de Río de Janeiro. Los gobiernos y jefes de Estado de todo el planeta acuerdan llevar adelante tres grandes protocolos internacionales, uno contra el cambio climático, otro para la protección de la biodiversidad y un tercero sobre lucha contra la desertificación. El de cambio climático empieza un camino bastante rápido y ya en el año 97 se firma el protocolo de Kioto, que es un primer acuerdo que afecta solamente a los países industrializados, los que se llaman del anexo 1, que se tienen que comprometer a reducir sus emisiones de CO2. El primer proceso es relativamente rápido, ¿no? En 5 años, desde la cumbre de Río de Janeiro a la cumbre de Kioto, se produce un primer acuerdo global de lucha contra el cambio climático, aunque afecta solo a una serie de países. Desgraciadamente, a partir de ahí todo empieza a ir mal, porque hasta el año 2005 no se ratifica, no entra en vigor este protocolo de Kioto, ¿no? Y el protocolo de Kioto realmente al final solo lo ha cumplido la Unión Europea en lo que se refiere a reducción de emisiones, y además hay mucha discusión sobre lo que supone el hecho de que en realidad ha habido una desubicación de la industria más contaminante, con lo cual es una reducción de emisiones relativa, ¿no? Pero la cumbre de Copenhague, en Copenhague estaba todo preparado para firmar un acuerdo que tenía que sustituir a Kioto y que tenía que ser un acuerdo global, un acuerdo que comprometiera en la reducción de emisiones de CO2 a los países industrializados, los llamados del anexo 1 que firmaron Kioto, y el resto de países que hasta entonces no se habían visto afectados, países como China, Brasil, lo que se llaman los BRICS, ¿no? Copenhague se convierte en un escenario en el cual realmente se visibiliza muy bien la lucha sobre la que yo quiero hablar, que es por qué es tan difícil luchar contra el cambio climático. Es decir, el cambio climático está ahí, todos sabemos que está ahí, y sin embargo, en Copenhague se visibiliza esa lucha del sistema en contra de todos los movimientos sociales, con unos niveles de represión que son difíciles de explicar, pero por haceros una idea, en la manifestación que hubo durante la cumbre de más de 100.000 personas, la policía entró en mitad de la manifestación, la cortó como una salchicha de Frankfurt, de manera aleatoria por la mitad, cogió a 1.000 personas y las detuvo, a 1.000 personas que estuvieron en el mes de diciembre durante varias horas en la calle, y se las llevaron detenidas sin absolutamente ninguna justificación, solamente porque había una voluntad por parte en este caso del gobierno de Dinamarca, como parte del conjunto, podemos decir, ya sé que es muy retórico decirlo, pero del sistema, por decirlo así, de que había que reventar a la sociedad civil, ¿no? Y ese intento de reventar a la sociedad civil, pues, termina al final de la cumbre. Un equipo de Greenpeace que hicimos una acción, acabamos en prisión, como algunos conoceréis y otros no, pero estuvimos durante bastantes días en prisión. Y para que os hagáis una idea de cómo era la situación, en la prisión donde nosotros estábamos, es una prisión así como con forma de cruz, ¿no? Y habían limpiado o sacado a todos los presos de una de las salas, y esa zona la llamaban la cárcel del clima, ¿no? La llamaban la cárcel del clima. Es decir, llevaban a los activistas, nos llevaban primero a una nave industrial donde había decenas de jaulas, porque era como si fueran perreras, decenas de jaulas puestas en fila, donde cabían a lo mejor 1.000 personas metidas en jaulas. Entonces lo primero que hacían era llevarnos a una nave. Os lo digo para que os deis cuenta del nivel de
sofisticación que hubo para reventar la cumbre de Copenhague y de represión, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, efectivamente, aquello terminó mal, ¿no? Lo siguiente, y bueno, pues prácticamente no hubo acuerdo en Copenhague, a pesar de que al final de la cumbre pretendieron, cuando nosotros todavía estábamos en la cárcel, todavía pretendían decirnos que aquello había sido un éxito, ¿no? En los portavoces y tal. Aquello descarriló durante 6 años el movimiento, las negociaciones internacionales de cambio climático. Se tardó 6 años en llegar a la cumbre de 2015 de París. Claro, en Copenhague estábamos diciendo, no hay tiempo que perder, esto hay que hacerlo ahora. O todos esos carteles de que luego se siguen utilizando, de no hay planeta B, no tenemos tiempo, etcétera, todos esos vienen de la cumbre de Copenhague. Y sin embargo, aquello se derrapó, se hizo derrapar, es decir, lo hicieron derrapar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil la lucha contra el cambio climático? Cuando en realidad lo cierto es que la humanidad en los años 80 había ido poco a poco tomando conciencia de la gravedad de la crisis ambiental y muchos de los problemas a los que íbamos haciéndole frente se iban resolviendo a través de acuerdos internacionales. Yo recordaba recientemente, por ejemplo, el tema de la destrucción de la capa de ozono, donde gracias a la acción ciudadana, etcétera, etcétera, pues se consigue el acuerdo de Montreal que prohíbe las sustancias que destruyen la capa de ozono, los TFCs, y el otro día salía la noticia de que parece que empieza a recuperarse. Se prohibió otra cuestión que también fue muy candente en aquel momento, la exportación de residuos tóxicos y radiactivos a países del tercer mundo, se consiguió prohibir. Y podría listar muchísimos más casos. El caso de la protección de la Antártida, que se firma el Acuerdo de Madrid para la protección de la Antártida, es decir, parece que la protección del medio ambiente estaba avanzando a buen ritmo en los años 80, en los años 90, la cumbre de Río de Janeiro, parece que íbamos a salvar el mundo. Y de repente nos encontramos con que todo eso hay que frenarlo. ¿Qué es lo que ocurre entre esos años de efervescencia, de acuerdos internacionales de defensa del planeta y el momento actual? Pues hay un punto que para mí es el punto de inflexión, que se produce en el año 95 y que tiene que ver con lo que decía Floren, que es la entrada en vigor de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, de repente, mientras nosotros íbamos avanzando por un lado, resulta que los economistas, los ministros de finanzas, el poder financiero iba avanzando por otro, y ellos iban trabajando los acuerdos de libre comercio. La entrada en vigor de la Organización Mundial del Comercio supone por primera vez el que se sacraliza el libre comercio por encima de cualquier otro valor, y desde luego incluido el medio ambiente. Claro, a partir de ahí, ¿qué nos encontramos? Que para luchar contra el cambio climático, ¿cuál es el eje fundamental de toda esta lucha? El modelo energético. De lo que estamos hablando es de cambiar el modelo energético. Cambiar el modelo energético no es una cuestión menor, es una cuestión muy profunda en una sociedad. Es decir, el modelo energético estructura una sociedad, la forma, la conforma. Nosotros somos la sociedad, nuestra sociedad es la sociedad de los combustibles fósiles, es la sociedad que se conforma a partir del siglo XIX, cuando empezamos a quemar, primero en el Reino Unido, etcétera, sabéis la historia, empezamos a quemar primero carbón, luego petróleo, y a partir de ahí se va estructurando una sociedad nueva que avanza sobre la que había antes, sobre la sociedad anterior a que empezamos a quemar combustibles fósiles. Exactamente igual que no tiene nada que ver la sociedad que obtenía su energía de la caza de los mamuts, cuando el hombre iba detrás del mamut para obtener su energía de esos animales, a cuando pasa a ser sedentario y a cultivar la tierra, y es otra sociedad absolutamente distinta, que obtiene su energía de otra forma completamente diferente. ¿Qué pasa ahora? Que estamos en un momento en el cual hay una lucha entre dos modelos. Hay un modelo que se defiende de manera muy fiera, que es el modelo en el que está asentada nuestra sociedad, que es el modelo de los combustibles fósiles, y hay un modelo que quieren hacer, que es el modelo que se basa en las energías renovables, etc. Por eso el debate energético es un debate profundamente político. Cuando dicen, no, esto es un debate técnico, no, es un debate político. Y cada vez se está visibilizando más. ¿Por qué es un debate profundamente político? Porque es un modelo o el otro. No es posible que los dos convivan. Hay un modelo que se basa en que hay una serie de grandes empresas multinacionales que tienen los recursos energéticos. Esas empresas controlan los recursos y nos los venden.
y obtienen el negocio de ese control de los recursos y de su comercialización. El otro modelo, el modelo basado en fuentes de energía renovables, es un modelo mucho más democrático, mucho más descentralizado, en el cual las comunidades, incluso las personas, pueden producir su propia energía, podemos producir nuestra energía. Supone una amenaza brutal contra el modelo existente. Y esa es la clave, por eso es tan difícil luchar contra el cambio climático, por la resistencia del poder organizado en grandes corporaciones para que no cambie el modelo energético, ¿no? Y esto es lo que realmente está en juego. Entonces, habéis estado discutiendo antes si la calle, si las instituciones. Bueno, es que todo hace falta, porque el cambio es muy profundo, porque es un cambio de modelo de sociedad y lleva aparejado. Nosotros tendemos a hablar, cuando hablamos de energía, tendemos a hablar de energías renovables frente a centrales de carbón, pero hay otros muchos factores. Está todo el tema, por ejemplo, de la producción agraria, de la producción agroganadera, todo eso. También estamos hablando de una lucha de modelos. Se ha hablado antes del tema de la carta de los premios Nobel por el tema de los transgénicos. Pues ahí lo que están los premios Nobel es defendiendo un modelo de agricultura industrial, un modelo de agricultura, lo mismo, ¿no? de control, controlada por grandes corporaciones frente a otro modelo, un modelo agroecológico, que el otro día se publicaba un informe en el Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, donde se decía que en el año 2050 la agricultura ecológica puede producir alimentos suficientes para toda la humanidad, ¿no? Entonces, estamos realmente en la lucha de dos modelos. Entonces, pensar que a través de un proceso de negociaciones internacionales podemos cambiarlo es demasiado optimista. Yo creo que es imprescindible ese proceso de negociaciones internacionales. Es que entendáis por qué la lucha contra el cambio climático es tan complicada, y por qué el negacionismo, y por qué todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, no es una lucha sencilla. Lo puede parecer, porque en realidad pues hay unos malos y tal, no sé qué, pero es muchísimo más complejo. Hay una red de intereses que hacen que esto se vaya moviendo en una dirección, y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, hacen falta todas las manos, hacen falta todas las fuerzas, y hace falta la presencia en todos los lugares para poder cambiar esto. Bueno, luego en el debate seguro que podemos. Gracias.